Ayer, después de una reunión con todos los sectores, productores, los comerciantes, cadenas de distribución, con todos los sectores, encabezada por el Ministerio de Agricultura, se decidió la importación masiva de plátanos. Es decir, que los plátanos que están caros, que no se vendan este fin de semana, a partir del lunes van a estar baratos. El que tenga plátano caro tiene que salir rápido de los plátanos caros, porque vienen plátanos grandes y baratos. Importación masiva de plátanos para resolver el problema de los precios del plátano y de la escasez de plátano. Así es que esa ha sido una decisión que la adoptó anoche el gobierno, una disposición del presidente Medina que encargó de inmediato e incluso en el día de hoy temprano el titular del Ministerio de Agricultura ha salido del país, está saliendo del país a hacer las coordinaciones del lugar. Así es que ya lo saben, si usted quiere comerse un mangú y lo puede dejar para el lunes o para el martes, o tal vez ya a partir de hoy, el que tenga plátano caro va a tener que salir de esos plátanos caros, lo va a dar más barato, porque sabe que a partir de la semana que viene hay plátanos grandes y baratos en el mercado. Una decisión cuya resolución se está elaborando en el día de hoy y se dará a conocer más tarde esa resolución para la importación masiva de plátanos. Primicia del Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana. Bueno, señores, le pedí a Humberto Paniagua que se quedara unos minutos porque quiero debatir el tema de lo que ocurrió ayer en Santiago con el señor Marcos Martínez. El señor Marcos Martínez, que el tercer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago lo declaró insuficiencia de pruebas para poder probar la falsificación electrónica. Insuficiencia de pruebas para poder probar el delito de falsificación electrónica. Eso fue lo que estableció el tribunal colegiado de manera unánime. Ayer leí muchos mensajes en las redes diciendo que a Marcos Martínez lo habían encontrado inocente o lo habían declarado inocente. No se ha establecido ni la inocencia ni la culpabilidad de Marcos Martínez. Lo que se estableció fue, tal y como decía Humberto Paniagua, que por eso le pedí que se quedara unos minutos con nosotros, lo que se estableció fue la insuficiencia de prueba sobre el tipo penal que privilegiaron los estrategas de la defensa o de la acusación, lo que se constituyeron en parte civil en representación de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Marcos Martínez, a todas luces, incurrió en un delito de difamación e injuria. Eso, está claro. Difamación e injuria. Ahora, a Marcos Martínez no lo podían condenar por difamación e injuria, porque a Marcos Martínez no se le acusó de difamación ni de injuria.
no se le acusó de eso. Es decir, que cuando hablemos de que esto va a crear frustración, la propia doctora Margarita Cedeño de Fernández anoche dijo en su cuenta de Twitter, que esto es un incentivo perverso a la difamación y legitimación de la falsificación de documentos. Bueno, lo que escuché de viva voz es un desatino jurídico. Si ustedes entienden, como yo entiendo, que Marcos Martínez le hizo una acusación temeraria, falsa, a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, ustedes tienen razón. Ahora, antes de empezar a hablar de estos jueces, antes de empezar a criticar su decisión, vamos a ver de qué era que estaba acusado Marco Martínez, porque probablemente de lo que todos entendemos que él era culpable, no se le acusó. Y si no se le acusó de eso, un juez no podía condenarlo de esa forma. Entonces, vamos a Mauri, y ahí vamos a ser selectivos, porque lo que nos interesa son opiniones específicas de abogados, porque podemos estar equivocados, aunque desde ayer, de que se conoció la decisión, pues yo no puedo aparecerme aquí a emitir unas opiniones porque a mí se me ocurra, sencillamente, o que expresen mi sentimiento, sino que por respeto siempre uno hace algunas consultas con especialistas. Ayer conversé sobre este tema, anoche, con el doctor Marino Elseví y conversé con el doctor Robert Vardés, dos distinguidos penalistas. Y las inquietudes que tenía y que les expresé, ellos entienden que eran correctas, en el mismo sentido en el que se expresaba temprano, un poco más temprano, Humberto Paniagua. Entonces, Humberto, que está con nosotros, que le hemos robado unos minutos, pues quisiera que de inmediato nos resumiera lo que él estaba planteando sobre su percepción, su opinión como abogado de lo que ocurrió en Santiago con esta decisión. Gracias, Julio, por permitirme conversar y explicar esto para que la gente entienda. Temprano yo decía que, y como tú muy bien lo planteas ahora, de que estaba claro que Marco Martínez difamó a la vicepresidenta de la República. Es decir, someter a Marco Martínez a la justicia por el delito de difamación e injuria, no había que probar nada, porque estaba todo probado con lo que él dijo, y obviamente Marco Martínez no tenía cómo probar las afirmaciones abusivas que hizo en contra de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La defensa técnica de la vicepresidenta, en vez de irse por la difamación e injuria, se fue por la falsificación de documentos, alegando violación a los artículos 150 y 151 del Código Penal Dominicano. ¿Qué se buscaba con esa acusación? A través de lo que establece el 147 del mismo Código Penal, que Marco Martínez fuera condenado a prisión. Es decir, lo que se buscaba era cárcel para Marcos Martínez por lo que dijo. Así es. Cárcel era lo que se quería. Inclusive se pide 10 años, tal y como establece ese artículo último que acabo de mencionar. Ahora, ¿dónde fue que ellos fallaron? ¿Qué es la falsificación? La falsificación no es otra cosa que la alteración de un documento para que parezca conforme a la realidad. Si usted dice que Marco Martínez falsificó ese documento, entonces usted tiene que probar dónde él falsificó el documento, para qué falsificó el documento y de qué forma Marco Martínez iba a beneficiar de la falsificación o alteración del documento. Cometieron otro error, garrafal. ¿Cuál fue el otro error? El proceso de intentar incorporar esa certificación que ellos buscaron en el Banco Danés, incorporarlo al proceso para que fuera valorado como un elemento probatorio por los jueces. Ahora, ¿qué ocurre?
El Código Procesal Penal Dominicano es bastante claro cómo se incorpora y cómo se obtiene una prueba en materia penal. Lo que uno siempre escucha decir, no, que en materia penal hay libertad probatoria. Sí, hay libertad probatoria. Una cosa es la libertad probatoria y otra cosa es la incorporación de esa prueba para que la misma pueda ser valorada por un juez. ¿Y esto por qué? Porque el mismo Código Procesal Penal Dominicano establece que solo las pruebas que son obtenidas legalmente, incorporadas legalmente, pueden ser valoradas en un juicio penal. Y voy más lejos. Si esas pruebas que son obtenidas no pasan por ese filtro del debido proceso, los jueces ni pueden tomarla como presupuesto ni como fundamentos probatorios para justificar una decisión judicial, que fue lo que hizo correctamente el doctor Manny Sierra, abogado de Marcos Martínez. El doctor Manny Sierra dijo, no, espérate, atacó la prueba, atacó la certificación. Sí. Al atacar la certificación, ¿qué logró hacer Manny Sierra? Que los jueces no pudieran valorar como prueba esa certificación presentada por la defensa de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. ¿Y por qué? ¿Por qué no pudieron presentarlo o no pudo ser esto valorado como un elemento probatorio, señores? Sencillamente porque se violó el debido proceso. Y como los jueces penales están obligados a la efectiva tutela judicial, no tuvieron otra cosa que desechar esa certificación como elemento probatorio en contra de Marco Martínez. Y al desechar la certificación, entonces, ¿qué pasó? Insuficiencia de pruebas. Claro. Descargo puro y simple. ¿Qué fue lo que ocurrió? Por una sencilla razón de que se fueron por el intento de conseguir una prisión por la vía difícil, sí, cuando por la otra vía de la difamación y la injuria no tenían que hacer absolutamente nada. Claro, pero entonces podrían, tal vez, habrían conseguido algo similar a lo del juicio de Hernani Salazar. Hernani Vincho. Claro. Digamos una sanción penal. No, una sanción civil, no penal. No penal. No penal. O muy leve en términos penales, porque hay jueces, aunque después la Suprema Corte de Justicia lo ha terminado anulando, hay jueces que han interpuesto, digamos, 6 meses de prisión, menos de un año algo de prisión. Algo simbólico, que después, incluso en la apelación se cae. Eso por lo general se ha caído. Entonces, en este caso, ellos estaban hablando de tanto la sanción penal como la sanción civil, porque claro, por la parte civil estaban hablando de unos 50 millones de... Sí, pero para poder conseguir lo civil tenían primero que conseguir lo penal, porque al ellos tipificarse, a ellos hice por la tipificación del 150 y el 151, ellos estaban en la obligación de probar la falsificación de documentos cometida por Marco Martínez, cosa que no pudo ser probado, porque sencillamente cuando dijeron, pero ¿dónde está? ¿Qué es lo que Marco Martínez ha alterado? ¿Qué es lo que Marco Martínez ha falsificado? Marco Martínez lo que ha hecho es hacerse eco como comunicador de un documento o de una información que le dieron, nada más. Claro, entonces también está la desventaja en este caso, que tú explicabas muy bien, de la condición de la vicepresidenta de funcionaria pública. Claro. Que en este caso, pues había que probar para que se concurriera la difamación, la intención. El dolo. Jurídicamente nosotros lo conocemos como dolo. La intención, porque para que el asunto, porque si de lo que se trata es de una denuncia, si eso se queda dentro del ámbito de una denuncia, bueno, esto ha sido una denuncia, pues en el caso del funcionario público, lo que tiene que demostrar es que las cosas no son así. No son así. Sí. Pero si la denuncia está acompañada de una intención dolosa de hacer daño, ahí sí se constituye claro que sí, el delito. Y tampoco eso pudo ser probado. Bueno, entonces eso es lo que tenemos. Vamos a tratar de todas maneras de comunicarnos, Helen, con el doctor Manny Sierra. El doctor Pereira era Pereira era el abogado de la vicepresidenta. De la vicepresidenta. Y Manny Sierra de Marco Martínez. Y pues cualquier abogado que quiera pues opinar sobre este tema, vamos a tener disponible nuestra línea telefónica, el 809-334-5100.
el 809-334-5100 para este tema. Mira, Humberto, yo creo, y por eso le preguntaba a Yolanda Martínez, al escuchar las acusaciones contra las personas del caso Oisoe, me extrañó mucho cuando se habló de estafa al Estado. Y le pregunté, ¿dónde reside ahí? ¿Dónde puede estar la estafa al Estado? ¿Por qué? Porque se puede decir, bueno, esta gente alteró los precios, sobrevaluó las escuelas. Y yo me pregunto, ¿cómo era posible eso? Eso no era posible. No era posible porque el cliente era uno solo. El cliente era uno solo. El MINER, el Ministerio de Educación. Hay una comisión interinstitucional. La Contraloría de la República es una sola. Es una sola. Entonces, no es posible que una escuela del 60% de las escuelas que hace obras públicas fuera distinta en precio a una escuela del 40% de la que está construyendo Oisoe. Hay variables, desde luego. Hay variables porque una cosa es el costo de los terrenos, pero yo no estoy hablando del costo de los terrenos. Que hacer una escuela en Capotillo costó 200 millones de pesos nada más en desalojo y compra de los terrenos. Eso es una cosa. Sí. Eso es una cosa. Ahora, que el terreno costara 200 millones de pesos no quiere decir que esa escuela, siendo del mismo tamaño de una escuela en cualquier otro lugar, tuviera pues un costo... Una sobrevaloración. Un costo distinto. No había posibilidad de eso. Claro. Aquí si hubo estafa, y a uno le parece que había una cierta conspiración contra los contratistas, lo que se perjudicó fue la ganancia, fue los beneficios de los contratistas. Sí. Si hubo extorsión, la extorsión se ejerció contra los contratistas. Eso es así. Que en definitiva son los que quedaban perjudicados, terminando su escuela sin beneficios. Pero entonces ahí yo estoy viendo un asunto que es más de acción privada de parte de los extorsionados que del Estado. Eso es así, totalmente de acuerdo contigo. Y la mayor prueba que tú tienes de eso fue la solicitud de declaratoria complejo del caso por parte de la Oficina de Persecución de la Corrupción Administrativa. ¿Y qué te evidencia eso a ti? Que no tienen caso, que se le va a hacer muy difícil probar la estafa contra el Estado Dominicano. Ahora, ¿qué situaciones se pueden dar ahí? Como bien tú planteas, Julio, es el hecho de la extorsión al contratista. Creo que lo que ha hecho la familia del ingeniero David Rodríguez sí podría caminar en justicia. Así es. Porque la familia está alegando un daño. Claro que sí. Ahí sí. Claro que Pero sí. para el PECA le va a ser muy difícil probar la estafa porque estos señores no han estafado en nada al Estado Dominicano. No. No hay absolutamente nada que pueda probar una estafa. Es que no era posible. Y si hubiera estafa contra el Estado Dominicano, ahí estuviera involucrado todo el mundo. Todo el mundo. Todo el que pasaba ese chique. La Contraloría es una sola. Eso es así. Era una sola. La Comisión Interinstitucional que supervisa las escuelas de obras públicas es la misma que supervisa las escuelas de Oisoe. Entonces no había posibilidad de alteraciones significativas en los presupuestos de las escuelas. Todas las escuelas tienen imprevisto. En todas las escuelas pueden aparecer adicionales, pero eso es un comportamiento común. Eso no podía ser un comportamiento particular del 40% de las escuelas. Y me voy más lejos, Julio. Lo que presentó, y esto que voy a decir, esto lo voy a decir con mucha seriedad. Lo que presentó el PECA como oferta probatoria ante el juez de la atención permanente, José Alejandro Vargas, en contra de estas personas, no justificaba para nada que fueran mandados 8 meses a la cárcel de La Victoria. Esa decisión tomada por el juez Alejandro Vargas obedeció única y exclusivamente para callar la presión social del caso. Sí. Porque ni lo podía hacer
por la vía de que no tuvieran arraigo ni porque existiera peligro de fuga, de que se pudieran sustraer del proceso, porque los tres demostraron arraigo y que no había peligro de que se pudieran sustraer del proceso. Y segundo, lo que presentó el Ministerio Público, en este caso representado por el PECCA, para ese caso, como pruebas en contra de esas personas, no ameritaban que ninguno de los tres fueran mandados 8 meses a la cárcel de la vida. Bueno, Humberto, aquí tenemos al hombre que ganó el pleito. Al doctor Manisierra. Al doctor Excelente. Manisierra. Felicidades, Manisierra. El doctor que ha conseguido, el abogado que ha conseguido esta decisión contra un hombre que toda la sociedad suponía condenado. Desde luego, la sociedad entendía que a él lo estaban acusando del delito que él había cometido. Y a él lo estaban acusando de algo distinto. Buenos días, doctor. Gracias, muy buenos días. Abrazos a todos ustedes. Doctor. Alguien del panel Sí. extendió las felicitaciones. No creo que me merezca las felicitaciones. Es un asunto de puramente técnico. Sí. No lo veo como un asunto de celebración. Yo resumo esto. Ok. Aunque a muchos de ustedes o a mucha gente no les simpatice, yo creo que es un triunfo de la libertad de expresión, sobre todo para la gente que hace comunicación, porque yo siempre veo las cosas más allá de la curva, y Julio Martínez Pozo puede ser testigo de esa realidad, de cuál ha sido mi comportamiento en defensa de la libertad de expresión en la República Dominicana. Lo he hecho desde las distintas posiciones en que me ha tocado defenderlo. Yo creo en eso. Ahora, doctor, ¿en qué está basada esta decisión que usted sabe que mucha gente la va a asumir con cuestionamientos, independientemente de la parte jurídica? Porque una cosa es la parte jurídica y otra es la percepción, la visión que tiene la gente sobre un determinado caso. Bien, la percepción lógicamente fue construida. Yo quiero precisarle a ustedes en dos ámbitos para que la gente pueda entender exactamente lo que ha pasado. Ok. Lo primero es que se trató de una acusación que se trató de extender. Se hizo una extensión analógica. Y es irracional que por lo que ustedes digan en los medios donde se desenvuelven, se le trate de juzgar por una legislación que no es la que tipifica ni la que aplica específicamente o especialmente creada para regir los medios de comunicación en la República Dominicana. Todo el contenido, todo lo que ustedes viertan cada día, no puede juzgársele por otra ley que no sea por la ley de expresión y difusión del pensamiento. En el caso de la querella de la vicepresidenta, que nunca debió ser una querella, dicho sea de paso, se le trató de juzgar al ciudadano Marcos Martínez, periodista o no, porque ya el concepto de periodismo prácticamente ha desaparecido de la faz de la tierra. Así es. Desde que nació Internet, desde que nació Twitter, desde que nació Facebook, ya el periodismo ha roto las fronteras. Entonces, ese concepto de periodismo hay que sacarlo del argot del mundo mediático. Pero le quiero decir entonces que a él se le trató de juzgar por uso de documentos falsos. Sí. Y eso es una extensión analógica que jamás debió ser. Yo entiendo en mi sano juicio que si el abogado de la vicepresidenta que la mal asesoró hubiese llevado el proceso por difamación e injuria, Sí. posiblemente otra cosa hubiese pasado. Yo utilicé un solo texto en el procedimiento conjuntamente con los otros abogados. Un libro que fue puesto en circulación hace unos años y que el año pasado fue reeditado, que se llama El delito de opinión en la República Dominicana. Del doctor Leonel Que Fernández. Cabral lo sazonó mucho. Sí. Ese libro fue suficiente para yo poder defender la tesis. Es decir, Entonces, ¿qué pasó con Marcos? usted defendió la tesis ante este tribunal con una obra del doctor Leonel Fernández. Es correcto, es correcto. Y ese fue, Porque se le estaba juzgando. y ese fue el único por uso texto que usted tuvo que citar ahí. Claro, porque ese es el libro. Ese es el único libro que hay en la República Pero Dominicana. usted ganó ese pleito ¿Y qué dice fácil él? ahí. Él dice que todos los delitos, el delito de prensa, el delito de palabra, Sí, sí. se juzga en la República Dominicana por la ley 6132. Ok. El abogado de la querellante lo que hizo fue que
extendió el proceso y entonces lo llevó por el 147 y el 148 del Código Penal Dominicano, alegando falsedad material y uso de documento intelectualmente falso. Qué cosa que no podía ser posible. Pero además de eso, cometió unos errores infantiles que ni siquiera un estudiante de Derecho los comete. Tú no puedes presentar en República Dominicana pruebas en copia. Tú no puedes presentar en República Dominicana pruebas en el idioma extranjero, en un idioma extranjero, en el idioma inglés. Y tú no puedes tratar de incorporar unos documentos que no se incorporan por lectura, sino que se incorporan a través de un testigo idóneo por lectura. De manera que esas cosas fue lo que las juezas pudieron advertir. Es decir, de ellos que no aplicaban. Ellos depositaron documentos, depositaron las supuestas pruebas en otro idioma. Es correcto, y en copia. Y en copia. Además de eso, se trató de juzgar por un delito de la ley 5307, que es el de crímenes de alta tecnología. Sí. Y es injusto que a ustedes se le quiera juzgar por lo que ustedes dicen en sus programas, por una ley totalmente distinta a la ley que rige los medios de comunicación. O sea, es esto lo que ha pasado. Yo no quiero hacer juicio de valor sobre si es verdad o es mentira, porque no llegamos a discutir ese punto. Claro que no. Inclusive, fueron en algún momento, en algún tramo del proceso, que dicho sea de paso, la Fiscalía es un cuerpo extraño en materia de delitos, de este tipo de delitos. Tú no puedes tratar de involucrar a la Fiscalía porque no apliquen este tipo de delitos. Eso fue otro de los errores infantiles que se cometió, porque la Fiscalía solo duró 2 años y 3 meses llevando el proceso, haciendo una investigación. Ustedes, eso es una cuestión irracional. Involucraron a la jefatura de la Policía Nacional para este proceso. De manera que ahí no ha pasado nada que no sea los propios errores del abogado de la querellante. Sí. Que dicho sea de paso, yo quiero confirmarle a ustedes. Sí. Yo hice comunicación con el gerente de comunicaciones del Dank Bank. Y yo tengo la certificación en mis manos, que nunca me permitieron que la presentara, donde él me dijo a mí que el Dank Bank nunca ha confirmado ni ha negado esa situación, porque las leyes danesas se lo prohíben. Esa certificación que trajo aquí NG Cortiña, que no es una autoridad judicial competente, claro, tampoco podía ser válida en un proceso. O sea, es una serie de errores lo que se han cometido que tenía la consecuencia, es lo que ha pasado. ¿Cómo no? Yo creo honestamente, en beneficio de todos ustedes, que triunfó la libertad de expresión. No afilen nunca cuchillos para su garganta, porque ustedes hoy pueden beneficiarse de una situación política si se quiere, pero mañana puede ser adversa. Si las cosas se llevan bien en cualquiera de los periodos periodos de un partido de gobierno, ustedes siempre estarán bien haciendo sus comentarios. Es lo que yo aspiro a que se siga manteniendo, la libertad de expresión en contra de quien sea, en contra de los funcionarios públicos que manejan fondos públicos. Yo no quiero decir con esto, y aclaro, que los funcionarios públicos no tienen el derecho a mantener una buena imagen, para que no se confunda esto, ¿eh? Yo creo que también tienen derechos. Ahora, hay una realidad. Los funcionarios públicos empeñan su privacidad cuando asumen los cargos y tienen que ser tolerantes en ocasiones de cosas que se dicen que, aunque sean odiosas, piquen y lastimen, hay que ser tolerante. Y a mí me parece que la vicepresidenta fue un poco tolerante y encima de eso no tuvo una asesoría correcta en esta materia y pagó por esa situación. No hay forma, ella no tiene proceso. Los documentos no pueden ser presentados en inglés. Y es evidente que independientemente de que desde la apelación esto va a correr la misma suerte. Claro. Esto va a correr la misma suerte. Que ustedes deben saber, con la consecuencia que ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está apoderado de esta denuncia y lógicamente aparecen sometidos tanto la vicepresidenta del Estado Dominicano y la Fiscalía de Santiago, en este caso, que yo no tengo la menor duda, Julio, no tengo la menor duda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no acoja nuestras peticiones. Ustedes pueden revisar los precedentes, caso Herrera Ulloa, el caso Danoso en Panamá,
el caso de Paraguay, del caso Conenta, que era una empresa que también se acusó de fraude en algún momento, y el caso del expresidente argentino Menem. Yo tengo todos esos precedentes en mis manos y todos me conducen a que son unos protectores hasta exagerados algunas veces de la libertad de expresión. De manera que yo creo que recurriendo o no, ella no tiene suerte. Lo que le conviene en este caso es prácticamente dejar las cosas hasta ahí. Bueno, porque no va a ganar el pleito, porque es que viene con un mal de origen. No hay pruebas válidas para el proceso. Claro, y ya perimió el plazo, hace tiempo que perimió el plazo para la cuestión de la difamación e injuria. Correcto. Sí. Inclusive el tribunal le sugirió la decisión que ellos debieron llevar su proceso por otras vías. Claro. Que no fue porque es un asunto exagerado. O sea, criminalizar la opinión es un asunto exagerado. Y véanlo ustedes desde el punto de vista equilibrado. Borren un poquito la parte sentimental si la tienen y véanlo desde el punto de vista equilibrado. Yo esto se lo digo de puro corazón. Ustedes saben que yo defiendo de a capa y espada la libertad de expresión y le he dado a ustedes notaciones de esa realidad, independientemente de algunas críticas que se me pudiesen establecer, algunas inclusive de compañeros nuestros y amigos. Pero ustedes saben que yo soy un defensor de la libertad de expresión desde cualquier lado. No se la tolero ni siquiera a mis compañeros en contra de otra gente. No soy injusto con eso y creo que se trató de ser injusto en la acusación. No estoy entrando en detalles de la valoración de si es mentira o es verdad lo que se dijo. Eso no es un problema mío, eso es un problema de la parte contraria, porque al que acusan en esta materia no tiene que probar absolutamente nada. La exception veritatis, que fue una de las cosas que yo invoqué, que la utilicé del libro de Leonel Fernández que se llama Delito de Opinión, me dio la razón. De manera que yo creo que los errores no son del tribunal, creo que el tribunal ha obrado bien. Sí, sí. Y esto beneficia inclusive, esto reivindica un poco para que ustedes vean la justicia dominicana, porque todo se estaba criticando de que favorecía a los dirigentes del PLD que muchas veces han sido descargados. Este caso equilibra un poco la justicia y dignifica un poco la justicia, aunque ustedes no se lo crean. Al que más le conviene decisiones de esta naturaleza es al sistema de justicia que en este momento está bastante cuestionado. Bueno, pues muchas gracias al doctor Manuel Sierra. Trataremos de comunicarnos con el doctor Luis Manuel Pereira para que también ofrezca sus argumentos sobre este tema. Sí, buen día, yo estaba llamando, buen día Humberto, el clavel del grupo de 5 a 7, ¿verdad? Por reciprocidad. Estuve llamando, no toma el teléfono el doctor Pereira, pero hablé con su asistente, le dije que por favor lo llamara de inmediato, claro. Porque según las explicaciones que ustedes han dado y del experto, ¿no? Todo parece indicar que fue mal llevado el caso. Claro, el doctor, sí. Según lo que ustedes dicen, pero hay que escuchar la versión del doctor Pereira. Es un excelente abogado que ha manejado casos pero muy... se equivocó. O no mal llevado, pero por lo menos que cogieron un camino distinto, porque querían lo máximo. Fíjate, Marilena, en todo el debate, que yo sé que tuvimos bastante diferencia con relación al caso Félix Bautista, después Laura Costa terminó admitiendo que al meter la figura de lavado de activos en ese expediente, ahí se entró en una nebulosa que era un tanto difícil de sustentar. Tanto distinto de sustentar, y a Félix Bautista le vaciaron el código completo. Félix lo violó todo, absolutamente todo. Entonces, no hubo una concentración en algunos tipos penales, no. Pues, ¿de qué incurrió Félix Bautista? Bueno, Félix Bautista violó este código y 10 códigos más que aparezcan. Y 10 códigos más que aparezcan los violó y fue acusado de haberlo violado absolutamente todo. Fíjate cuáles han sido los resultados. ¿Cuáles han sido los resultados? En este caso, ellos vieron... Ahora vamos a esperar el veredicto el día 21. Ellos vieron que por aquí no iban a conseguir una sanción penal. No la iban a conseguir, por lo menos significativa, no la iban a conseguir una sanción penal. Entonces, el precedente que querían establecer era una sanción máxima. Y lo que han conseguido es que Marcos Martínez
después de haber difamado como difamó. Claro. Después de haber mentido, porque yo no estoy, digamos, tan de acuerdo con Sierra en que este sea un triunfo de la libertad de expresión. No, claro que no. De la libertad Ese señor difamó la de vicepresidenta. usted hacer acusaciones contra una persona sin pruebas, sin fundamento. No. Ahora, ellos no lo acusaron a él de eso. De eso es así. Ahora mi pregunta, ¿cómo un abogado como el doctor Miki Pereira, que su capacidad, su experiencia, nadie la pone en juego, se le pueden ir detalles como estos? De que si acusa por falsificación de documentos, no lo puede probar, que no puede presentar documentos en otro idioma. O sea, no es solamente habrá que ver si la decisión la tomó él. Habrá que ver si la decisión la tomó él. Porque, o la clienta. Porque acuérdense que en esto no faltaban abogados. La clienta es abogado. El esposo de la clienta es abogado. Autor del libro que ayudó. Autor del libro. Ayudó a Sierra. En su entorno hay muchos abogados. Es decir, yo me supongo que eso fue una decisión que se adoptó. Y al abogado le pidieron que se fuera por una parte, no sé. Mira, ¿qué creo yo, Julio, que pasó allí? Primero, creo que el doctor Pereira sabía muy bien lo que establecía el Código Procesal Penal para la incorporación, para la obtención e incorporación de una prueba en materia penal. Es decir, ellos sabían y conocen al dedillo lo que es el debido proceso de ley en materia penal. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando NG Cortinas, no sé si ustedes recuerdan que eso fue un escándalo, cuando él consiguió esa certificación del banco danés, que la trajeron y todo lo demás, pero todos ellos estaban claros en que esa certificación no tenía ninguna validez probatoria en un tribunal porque no había sido precedida de una solicitud a un tribunal, a un juez que hiciera la solicitud formal para que ese documento pudiera ser incorporado. Pero más allá de eso. En términos de imagen ayudó en el momento. Claro, pero no en términos jurídicos. Resolvió el problema político del momento, etcétera, como una respuesta política inmediata en una campaña electoral. Era bueno. Que en su momento fue importante. Era importante, pero como elemento probatorio no tenía valor. Y hay otra cuestión, que es que cuando usted tiene un documento del extranjero, hay que seguir un procedimiento para lo que se conoce como la interpretación o la traducción de ese documento al idioma castellano a través de un intérprete judicial para entonces luego tú proceder a intentar presentarlo como oferta probatoria en un tribunal. ¿Qué es lo que ha hecho el tribunal? Simplemente decir, esa certificación nosotros no podemos valorarla porque el mismo código nos prohíbe como jueces valorarla porque no ha sido obtenida por las vías correspondientes, ni mucho menos ha sido acreditada para nosotros poder hacerlo. Y el mismo código le prohíbe a los jueces ni siquiera valorarlo como presupuesto probatorio en un juicio. Y lo que hizo el tribunal fue decir, bueno, como ese documento que es la certificación, nosotros no podemos valorarlo como un elemento probatorio, simplemente nos vemos abocados a descargar a Marco Martínez. ¿Por qué? Por insuficiencia de pruebas. Bueno, eso fue lo que ocurrió. Señores, son las 7:40 minutos. Hay muchas personas interesadas ahí en las líneas telefónicas. Veremos más adelante. Cambio y fuera, Mauricio.